Desde Iron Man en 2008, Marvel nos ha regalado al menos una escena después de los créditos en cada película, y estas han sido de vital importancia de cara al futuro. Hoy empezamos una serie de vídeos donde vamos a repasar todas las escenas post-créditos del universo cinematográfico de Marvel, empezando por la saga del infinito. Bienvenidos a J. Marvel. Después de los sucesos de la película, Tony Stark llega a su mansión en la noche para descansar cuando de repente se encuentra con el director de S.H.I.E.L.D. Nick Fury le informa que existen más superhéroes en el mundo como él. Además, le presenta la iniciativa Vengadores. Esta escena en su día fue un antes y un después en el cine de superhéroes porque, aunque el espectador aún no lo supiese, se estaba creando un universo compartido de Marvel en el cine. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Ah. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Tras los créditos de esta película, vemos que Tony Stark y el general Ross se reúnen en un bar. Tony le habla de la formación de un equipo especial, aunque ahora da una sonrisa cómplice, en aquel entonces fue el engranaje sutil que volvió a encender la iniciativa Vengadores. Aquí tenemos una escena simple pero épica. El agente Phil Coulson informa a Nick Fury sobre el hallazgo del Mjolnir en el desierto de Nuevo México. Un giro simple pero letal para la saga. Ese martillo no era solo un artefacto, era el puente hacia la película de Thor, y para todo lo que vendría después. La escena postcréditos muestra al Dr. Eric Selvig siendo reclutado por Nick Fury para investigar el tercer acto. Sí, esa gema azul potente. Mientras Loki lo observa entre las sombras. Un momento que no solo pone los pelos de punta, sino que vemos la primera amenaza que dará origen a los Vengadores. Anticipando a la primera película de los Vengadores, vemos a Steve Rogers entrenando cuando de repente aparece Nick Fury para avisarle que el destino del mundo está en peligro. Aquí ya sabíamos que algo grande estaba por llegar. Aquí tenemos la primera película que nos presenta dos escenas después de los créditos. Primero, el otro, un sirviente de Thanos, informa a su maestro sobre el fracaso de la invasión terrestre, plantando la semilla de este gran villano en la saga del infinito. Y luego, en la segunda escena post-créditos, los Vengadores exhaustos comparten un shawarma en silencio. Un momento encantador, humilde y absolutamente icónico que se ha quedado para el recuerdo de todos. Vemos a Tony Stark narrarle su batalla contra Aldrich Killian a Bruce Banner, pero al terminar la historia descubre que Banner se había quedado dormido. Una escena que, lejos de presentarnos nada nuevo para el futuro, nos deja un momento cómico para cerrar la trilogía de Iron Man. Aquí volvemos a tener una doble escena después de los créditos. Vemos que Volstagg y Sif entregan el éter que contiene la gema de la realidad al coleccionista. Esa escena no solo expande el universo intergaláctico anticipando Guardianes de la Galaxia, sino que también confirma que esas gemas son parte de algo mayor. Y la segunda, vemos el regreso de Thor a la Tierra y nos regala una escena de beso con James Foster. Otra película que nos presenta dos escenas después de los créditos. En la primera de ellas, vemos que anticipando la era de Ultron, Straker está experimentando con Wanda y Pietro usando el cetro de Loki, haciendo que estos obtengan superpoderes. En la segunda escena vemos a Bucky visitar su memorial en la exposición del Capitán América para conocer más sobre su pasado. Aquí tenemos de nuevo dos escenas después de los créditos. En la primera vemos a Groot bailando en su maceta, y en la segunda vemos al coleccionista lamentar su colección destruida, aunque aún conserva a Cosmo y Juego el Pato, los cuales se burlan de él. Aquí tenemos una sola escena, pero es más que suficiente. Vemos que Thanos aparece en escena, diciendo "lo haré yo mismo", al ver que sus esbirros fallan en recolectar las gemas, una declaración de voluntad pura que pronosticaba una amenaza imparable.
Cerramos con dos escenas después de los créditos. En la primera vemos como Hank Pym mostrando a Hope su nuevo traje de la avispa preparando el camino para la secuela del Hombre Hormiga. Y una conversación en la segunda entre Steve Rogers y Sam Wilson sobre qué hacer con Bucky, el cual lo tienen capturado, donde Sam suelta la frase "conozca a un tipo que puede ayudar", refiriéndose a Ant-Man. Un guiño de continuidad que lleva directo a Capitán América Civil War. Al terminar la guerra entre superhéroes, tenemos dos escenas postcréditos. En la primera vemos a Bucky congelado en Wakanda para que Shuri estudie cómo eliminar el control mental de Hydra. Una escena clave porque abre las puertas al mundo de Wakanda y anticipa lo que veríamos en Black Panther. La segunda escena es mucho más ligera. Peter Parker jugando con su nuevo dispositivo de Stark, el Spider Signal. Un detalle pequeño, pero que confirma que Speedy ya tendría un lugar sólido en este universo compartido. Y aquí tenemos un doble regalo. Primero, Strange recibe a Thor en el Sanctum Sanctorum y le promete ayudarle a encontrar a Odín, una conexión directa con Thor Ragnarok. La segunda escena nos muestra a Mordo visitando a Jonathan Pagmon para robarle la energía mística que le permitía caminar, con una frase final que dice: "Hay demasiados hechiceros". Marvel nos confirma que Mordo será una futura amenaza. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Si una escena es buena, 5 son mejores. Aquí tenemos varias piezas divertidas y otras muy importantes. En la primera vemos a Kraglin practicando con la flecha de Yondu. En la segunda escena tenemos a Takar reuniendo a su viejo equipo de saqueadores. En la tercera, a Yesa mostrando la creación de Adam, anticipando al poderoso Adam Warlock. En la cuarta escena vemos a un Groot adolescente discutiendo con Star-Lord. Y en la quinta, Stan Lee charlando con los vigilantes, conectando sus cameos con el tejido del multiverso. En los créditos vemos a Mac Magnan, alias Scorpion, encarcelado con Adrian Toomes. Gargan le propone formar un equipo para acabar con Spider-Man, una escena que nos deja con la semilla de los posibles 6 siniestros. La segunda es un auténtico troleo de Marvel, el Capitán América dando un mensaje de paciencia recordándonos que esperar a veces no trae recompensa. Donde tenemos dos escenas. En la primera, Thor y Loki viajan a la Tierra en la nave asgardiana, pero de repente aparece la nave de Thanos bloqueando el paso. Esto nos lleva directo hacia el inicio de Avengers Infinity War. En la segunda escena nos muestran a Korg y el gran maestro de Sakaar, más cómica que trascendente, pero perfecta para mantener el humor característico de esta película. Otra entrega que nos deja dos momentos perfectos con estas escenas post créditos. En la primera, T'Challa se presenta ante la ONU y revela la verdadera naturaleza de Wakanda, abriendo la puerta a que su reino se convierta en una nueva potencia mundial. En la segunda vemos a Bucky en Wakanda despertando de su recuperación, donde lo llaman el Lobo Blanco, un guiño tanto a su futuro en el UCM como a la mitología de Wakanda. En la única escena después de los créditos vemos a Maria Hill y Nick Fury observando cómo el mundo se desmorona tras el chasquido de Thanos. Antes de desaparecer, Fury logra enviar una señal, donde vemos que aparece el logo de la Capitana Marvel en el buscapersonas. Breve, pero suficiente para desatar la euforia en el público. Aquí tenemos de vuelta dos escenas. En la primera, Scotland entra al reino cuántico para recoger energía, pero sucede el chasquido de Thanos, donde Hope, Hank y Janet desaparecen, dejándolo atrapado. Una conexión directa con Avengers Endgame. La segunda es puro humor negro. Una hormiga gigante tocando la batería mientras el mundo está en ruinas. La escena principal conecta de inmediato con Endgame. La Capitana Marvel llega al cuartel de los Vengadores para preguntar dónde está Fury. La segunda nos muestra a Gus escupiendo el tercer acto en la mesa de Nick Fury.
Por primera vez, Marvel rompe la tradición y no nos da ninguna escena después de los créditos, aunque sí escuchamos al martillo de Tony Stark creando su primera armadura, un homenaje al hombre que lo empezó todo. Primero, Mysterio revela al mundo la identidad secreta de Peter Parker y lo acusa de asesinato, un giro de guión histórico que cambia por completo la vida de Spider-Man. En la segunda descubrimos que Nick Fury y Maria Hill eran en realidad dos Skrull, Talos y Soren. Todo esto mientras Fury estaba en la nave espacial con los verdaderos Skrull, un guiño directo hacia Secret Invasion y el futuro cósmico de Marvel. Y en el próximo capítulo repasaremos la fase 4, donde se abrieron nuevas puertas hacia el multiverso. Suscríbete para no perderte nada.